Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es María Eugenia Rodríguez Paz y seré quien moderará esta mesa titulada Inteligencia Artificial Generativa en Lenguaje y Escritura, Educación Básica y Media Superior, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tendré el honor de presentar. La doctora Leticia Ventura es licenciada en Sociología de la Educación y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de investigación está enfocada a la atención a la diversidad sociocultural en la educación, vinculada a las líneas de convivencia, derechos humanos y cultura de paz. Su trabajo está dirigido principalmente a la formación y profesionalización docente. Muchas gracias, doctora Leticia Ventura. Y bueno, yo estaré tanto como moderadora como comentarista. Mi nombre es María Eugenia Rodríguez Paz, soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, con mención honorífica por la UNAM, y mis áreas de interés son la Sociología de la Educación. He sido ponente en espacios académicos nacionales e internacionales y actualmente soy profesora en la licenciatura en el SUAYET de la UNAM y en el posgrado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Dicho esto, posteriormente voy a presentar a los comentaristas. Bueno, después de presentar a los comentaristas, voy a presentar a los estudiantes, quienes van a presentar sus avances de trabajo terminal. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica por parte de ustedes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Muy bien. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Marielia López Romero, que presentará su trabajo titulado Inteligencia Artificial Generativa integrada a una estrategia didáctica para mejorar conocimientos sobre ortografía y redacción en estudiantes de primero de secundaria. Marielia, tienes la palabra. Comienzan tus 10 minutos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien dijo la doctora Maru, soy Marielia López Romero. Estoy en el cuarto semestre del doctorado de Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales y mi proceso de titulación va a ser por tesis. Bueno, aquí rápidamente, mi directora de trabajo terminal es la doctora Leticia Montoya López y los integrantes de mi comité tutorial, la doctora Martina Ramírez y el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández. Como bien les comentaba, este trabajo pues lleva por nombre la inteligencia artificial generativa integrada por una estrategia didáctica para mejorar los conocimientos sobre ortografía y redacción en estudiantes de primero de secundaria. ¿Cuál sería mi planteamiento del problema? Bueno, pues todos sabemos este creciente auge que tiene la inteligencia artificial y en este caso quise utilizar la inteligencia artificial generativa para poder fortalecer la ortografía y redacción en estudiantes de primero de secundaria en línea. Cabe resaltar que yo trabajo dando clases en línea ya desde hace 3 años en una comunidad educativa cristiana. Tengo de cuarto de primaria hasta bachillerato y bueno, justamente cuando quise ingresar al doctorado, pues tuve a bien plantear, ¿no? O pensar en esta investigación y justamente encontré varias literatura donde me decía que justamente pues el primer grado, ¿no? De secundaria es el inicio de ese bloque, ¿no? De ese último bloque de educación básica. Y bueno, también esto marca el inicio del último tramo, ¿no? De estos jovencitos en esta educación. Y también, pues, me parecía bastante pertinente e interesante ver cuáles son sus habilidades lingüísticas saliendo de primaria y ya en su ingreso en secundaria. Esta investigación así es como se justifica y bueno, el supuesto es que la implementación de esta estrategia didáctica usando la IAG pues va a mejorar el nivel de aprendizajes en ortografía y redacción. Varios de mis alumnos son incluso estudiantes que nunca han pisado una escuela presencial, siempre han estado en homeschooling y entonces también creo que vale la pena ver
cómo están ellos en conocimientos, ¿no? Y que a veces también desmitificar estas cuestiones de que la educación, pues en línea no es tan efectiva como algunos piensan, ¿no? El objetivo general, bueno, evaluar el efecto de esta IAG integrada a una estrategia didáctica, obviamente con los alumnos de primero de secundaria, como lo he venido repitiendo, y bueno, los objetivos, analizar el impacto de este uso de herramientas en la motivación, que creo que es algo importante, también explicar si al utilizar o no una IAG existe alguna diferencia con respecto al desarrollo de sus habilidades, y también conocer los factores cualitativos y cuantitativos en su tasa de retención, y pues obviamente esto también nos lleva al diseño de una estrategia didáctica utilizando la inteligencia artificial generativa, y pues bueno, ha sido también algo interesante ver cómo las IAs pueden darnos este apoyo y estas ideas en esta estrategia. La pregunta en general es ¿qué efecto tiene el uso de la IAG en esta estrategia didáctica, en el aprendizaje de ortografía y redacción? Y también, bueno, las preguntas específicas, ¿por qué las herramientas tecnológicas como la IA pueden ser de impacto, ¿no? Para poder motivar a los estudiantes, ¿cuáles son los factores cualitativos y cuantitativos en la tasa de retención del conocimiento? Y también cuáles son las ventajas y los desafíos de utilizar una herramienta de inteligencia artificial generativa, ¿no? Si tiene que ver para mejorar su comprensión, el uso de su ortografía, e inclusive el uso de la puntuación. Bueno, en el estado del arte encontré 3 artículos, cada uno, como verán, en este esquema vienen de 2021, 2023 y 2023. El primero es de Nazari Salman y Setiawan, donde habla respecto a la aplicación del asistente de escritura digital impulsado por inteligencia artificial en educación superior, en la creación de un ensayo, ¿no? Y entonces ellos específicamente hablan de que sí hay una gran ayuda tanto en el momento de redactar como en corregir y también en poder crear, ¿no? O poder para plasmar las ideas que tienen los estudiantes. Con Chicaiza, Camacho, Goz, Castro y Gallo pasa algo similar con respecto a las aplicaciones de ChatGPT en el aprendizaje del idioma inglés. Y también vale la pena recalcar que encontré muchos artículos con la enseñanza, sobre todo de idiomas, del idioma inglés. Entonces también algo que nos dimos cuenta mis asesores y yo es que falta la implementación en el aprendizaje del español, ¿no? Y el último artículo, que fue como el más similar, en 2023, por Vicente López Navarro y Cuellar, Escritura, Creatividad e Inteligencia Artificial. Ellos plantean 3 fases donde a partir de un prompt, ¿no? Le piden a la inteligencia artificial que cree instrucciones lúdicas respecto a una actividad, lo hace la inteligencia. También piden lo mismo a un grupo, ¿no? A un grupo muestra, y también hacen esta creación de estas instrucciones lúdicas y después ese mismo grupo pasa a ser apoyado por la inteligencia artificial. Hacen la comparativa de estos 3 resultados y pues bueno, ellos se dan cuenta que la creatividad fue mayor cuando se fusionó el conocimiento del ser humano con la inteligencia artificial. Y pues bueno, también después del estado del arte vamos a ver justamente el enfoque teórico, ¿no? Con las disciplinas de pedagogía, educación, los paradigmas de constructivismo, cognitivismo y el conectivismo, y las categorías que se plantean en esta investigación es la estrategia didáctica, tecnologías digitales, las TICs, también inteligencia artificial generativa y obviamente no podemos dejar fuera la multimodalidad. Vemos también que esta es la metodología propuesta. Hace un año no teníamos la idea de plantear este grupo focal, pero bueno, uno de los asesores planteó esta idea y nos pareció bastante interesante. Comenzamos con un pretest, un cuestionario de 10 preguntas, que también ya evolucionó, ya tuvo un cambio, antes eran 20 reactivos, opción múltiple, pero ahora es un cuestionario de 10 preguntas con textos mal escritos y ellos tienen que seleccionar si es que hay un error o no lo hay. Después de este pretest, durante un mes, con 3 clases semanales de 45 minutos cada una, realizaremos ejercicios donde se van a tratar y a reforzar las reglas ortográficas, también el uso de estos signos de puntuación, y posterior a esto viene el post-test, que es la redacción de un cuento de 5 párrafos de 5 líneas, y también con un formulario de 6 preguntas abiertas para conocer el sentir de la muestra, y por último, este grupo focal. Esta investigación es de corte mixto, cuasi experimental, descriptivo y explicativo, y bueno, se tiene planteado con un grupo de jovencitos de 15 a 20. Sujetos, ¿no? Y bueno, la matriz de congruencia, que también fue algo que nos pidieron, aquí donde vemos justamente que hay pues una reciprocidad entre los objetivos, las preguntas, también las categorías,
y todos estos aspectos metodológicos que bien he venido citando a lo largo de esta exposición. La operacionalización de variables, que fue bastante interesante cuando la trabajamos, porque yo traía cierta estructura y pues obviamente a lo largo de las clases, por ahí junto con la doctora Maru, también mi directora de trabajo, logramos como ir acrecentando estas variables que nos pueden servir. Y lo último que se modificó fue justamente la identificación del estudiante, porque me decía el doctor Alejandro que valdría mucho la pena desarrollar este tipo de características que cuenta mi población, ¿no? Homeschooling casi nadie lo conoce, y pues bueno, también ver cómo son las características de estos jovencitos que tienen hermanos, si alguien les ayuda en las tareas, si tienen actividades extracurriculares y todo esto, y también esto puede plantear pues mayor contexto respecto a la población. Y pues bien, también vemos aquí algunas variables, ¿no? Como el conocimiento y la correcta aplicación del uso de la B, V, C, S, C y Z, que son de las que más se conflictúan, de las que más se confunden junto con la B y V. Y pues bueno, hasta ahorita solamente he realizado 2 piloteos. El primero fue del pretest, donde fue esta evolución o este cambio a lo que les comentaba de los párrafos que hay que corregir. Y este último piloteo ya contó con el pre, el post, el formulario. Y bueno, estos jovencitos lograron apoyarme en estas cuestiones desde cómo se plantean las preguntas, si eran confusas, etcétera, y se plantea esta investigación llevarla a cabo en octubre de este año. Vimos en el pretest un promedio de aciertos de ortografía de 65%, una calificación pues digamos que baja, con unos errores o un promedio de errores de 10 por estudiante, y en el posttest, después de unas clases que les di y algunos ejercicios con inteligencia artificial, hubo una mejora del 85% y se redujo a los errores de redacción de 4 por estudiante. Posterior a esto, les traigo esta tablita, ¿no? Donde nos muestra la frecuencia de calificaciones, donde tenemos que, digamos que la moda es 70, ¿no? La calificación más baja es 55 y la más alta se alcanzó con 90. Esto solamente, pues bueno, fue a través del piloteo. Bueno, las conclusiones es que se sugieren, ¿verdad?, que las herramientas IA generativas sí pueden ser una herramienta eficaz para mejorar la ortografía y redacción, y pues también este protocolo de investigación incluye la aplicación formal de la estrategia didáctica y, como les decía, está programado para octubre de este año. Y también concluimos que se destaca la necesidad de seguir investigando el uso de la IA en contextos virtuales en educación básica y específicamente con el idioma español, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Aquí presento mis referencias y pues agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Marielia, por tu presentación. Y ahora damos la palabra a la doctora Leticia Ventura Soriano. Doctora, te escuchamos. Gracias, pues buenas tardes a todos. Pues de antemano una felicitación por todos los trabajos. Uno los lee y da gusto que ya vayan con este nivel de avances. Y en el caso particular tuyo, Marielia, que me ha tocado como acompañar un poco el desarrollo del trabajo, pues no conozco todo completamente y en este sentido voy a hacer algunas observaciones que tienen la intención de enriquecer. Probablemente hay cosas que ya tengas resueltas, pero la intención es proporcionarte algunos otros elementos que puedan seguir enriqueciendo la investigación. Uno de ellos tiene que ver con una sugerencia que ya recibiste de uno de miembro de tu comité y que yo tengo aquí entre mis notas, que tiene que ver con poder describir un poco más el contexto de estos estudiantes, el contexto educativo me refiero, porque creo que ese es un elemento muy particular de tu investigación y que se convierte en una riqueza. Hay una particularidad que no está, como tú bien dices, documentado, ¿no? Entonces sería importante que hagas ahí un pequeño texto que nos permita pues conocer estas características de la población. Por otro lado, hay dos elementos que me parece que debes distinguir en la investigación que tiene que ver con la enseñanza y con el aprendizaje. ¿Qué herramientas se requieren sobre uno y cuáles sobre otras? Es decir, ¿qué herramientas requieren los profesores para poder llevar a cabo esta tarea y qué herramienta necesitan los estudiantes y cómo éstas se vinculan, ¿no? Para no usarlas como de manera indistinta, cuando representan dos elementos que es necesario diferenciar. Otro aspecto que me parece necesario que uses, que no lo escuché en la presentación y tampoco lo vi en el texto que recibimos, o más bien que profundices, es lo que tiene que ver con las teorías del aprendizaje. Teorías del aprendizaje sobre
estos aspectos particulares que tienen que ver con la ortografía y la redacción. Hay ya como, hay hecho mucha teoría que es básica y fundamental en, en estos trabajos, entonces es necesario que te valgan estos elementos para poder sustentar el trabajo de inicio, ¿no? ¿Cuál es? Ah, bueno, respecto a la revisión de los documentos o de las investigaciones que existen, te recomiendo que amplíes estas fuentes para poder tener más elementos. Sobre todo creo que ahí hay un punto que te está haciendo falta engranar que tiene que ver con las ideas con la teoría del aprendizaje. Buscar algunos textos que hablen sobre las teorías del aprendizaje y qué dificultades se encuentran en este nivel educativo. Eso puede enriquecer mucho tu trabajo. Si bien encontraste que en la enseñanza de los idiomas existe ahí como un vacío para el tema del español, sin embargo no es del todo igual, ¿no? Porque estamos hablando de un idioma que es el suyo y no es otro idioma, ¿no? Entonces, no sé si esto tú lo tengas diferenciado, ahorita no se mencionó, pero si lo tienes, pues ya lo tienes resuelto, si no, hay que dar esta explicación, ¿no? ¿Qué otras cosas? Mm, Bueno, yo creo que ahí hay algo fundamental sobre cómo se aprende la ortografía y la redacción y, y creo que la vieja escuela te va a decir que está bien difícil que la IA pueda dar estas herramientas o estos elementos y en este sentido ahí es donde debes tener una como justificación o argumentación sólida, ¿no? Entonces, eso sería todo, Mariel, y muchas felicidades por tus avances. Muchas gracias, doctora Leticia. Bueno, ahora me pongo como comentarista. Y bueno, Mariela, me gustó mucho ver tu presentación porque, bueno, yo había visto este trabajo pues comenzando y logro ver un gran avance. O sea, lo veo y es otro trabajo, ¿no? Entonces te felicito porque seguramente hay muchas horas, Marielia, atrás, ¿no? O sea, mucho tiempo de ti en ese trabajo. Entonces te felicito por todo lo que yo he logrado, visto que has avanzado. Sin embargo, bueno, propiamente tu presentación me gustó mucho, pero dista mucho del documento en el que nos hiciste llegar. Entiendo que este documento fueron 2, 3 cuartillas y que el espacio era muy reducido como para decir todo lo que querías decir. Sin embargo, bueno, yo voy a hacer mis comentarios sobre el documento que nos hicieron llegar. Y bueno, aquí mi preocupación es siempre contra el determinismo tecnológico, ¿no? La sola inclusión de la tecnología no va a traer cambios por sí mismo, sino son los usos de quienes están detrás en este lugar, serían los docentes, cuáles son las propuestas didácticas que plantean y eso, bueno, son lo que va a posibilitar o no los cambios. Y al respecto, me da un poco, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijo la doctora Leticia, y a mí me da un poco de miedo justo no saber el contexto de los estudiantes, porque entiendo que la inteligencia artificial que tú estás promoviendo es una inteligencia artificial privativa, vaya, o sea, que entendamos que las IA son una empresa y que están muy interesados en que nosotros podamos consumir sus productos, ¿no? Y qué mejor campo de mercado que en la escuela, porque imagínate, ¿no? O sea, en la escuela cada estudiante es un potencial consumidor y ni siquiera deja tú que la marca se acerque para dar muestras a las escuelas, eso ni pensarlo, pero me da un poco de miedo hacer comerciales gratis, ¿no? Y no cuestionar el uso de otro tipo de inteligencias artificiales, incluso de licencias libres, de software libre, ¿no? Esto es como entidad escolar, me parece que debemos cuestionar estos usos que el mismo mercado nos impone y mirar con ojos críticos sobre qué tanto la inteligencia artificial generativa va a ayudar a mejorar el aprendizaje.
¿no? Y esto me lleva a todos los estudiantes tienen acceso a Internet, a un Internet estable, todos los estudiantes tienen acceso a esta inteligencia artificial generativa. Pues bueno, ahí es algo que creo que es importante pues debatir, discutir, analizar y criticar al respecto. Y también me sumo un poco por lo menos en el documento no me quedó claro el marco teórico, ¿no? Y también, pues bueno, la vieja cantaleta de es un doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales y no veo, ¿no? La discusión sobre la multimodalidad o como la presencia de estas categorías teóricas, ¿no? Insisto, lo que tú presentaste en las diapositivas, pues bueno, me alegraron mucho porque se ve un trabajo muy cuidado y muy avanzado, pero creo que hace falta traducirlo en tu documento, ¿no? En el documento escrito y también en esta capacidad de síntesis, por lo menos mencionar, ¿no? Igual no desarrollarlo como lo desarrollaste, también acá, pero sí igual mencionarlo, ¿no? Y bueno, Mariela, pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias por lo que presentaste. Bueno, ahora pasemos a la segunda presentación, que es de César Augusto Vázquez Peredo, que presentará su trabajo titulado Diseño de un sistema de tutoría inteligente con inteligencia artificial generativa para la asignatura de física en el IEMS. Adelante, César. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir pantalla y presentación. Me parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, nuevamente buenas tardes. Yo soy estudiante de segundo semestre del doctorado. Bueno, la opción de titulación por la que en este momento estoy optando es por la publicación de dos artículos. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Lisbeth Muñoz. En el comité están también el doctor Carlos Arévalo, la doctora Sandra Dimas. Y bueno, inicio con esta parte de la presentación. ¿Cuál es el problema general a partir del cual se motiva este proyecto? El rezago en el aprendizaje de la física en el nivel medio superior, particularmente en lo que tiene que ver con el IEMS, Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, una institución de educación pública que depende de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, y que tiene como uno de sus puntos distintivos que fue la primera institución en democratizar el acceso en el sentido de no imponer un examen de ingreso discriminatorio, sino que se instauró un modelo en el cual el ingreso era a través de un sorteo. Por supuesto, esto genera una enorme diversidad dentro de los estudiantes y muchas veces ese es el reto que como docentes tenemos que enfrentar. Evidentemente, para hacer frente a esta situación, en el proyecto educativo se planteó que quienes laboramos ahí como planta docente, cumplamos las funciones de docencia, pero también de tutoría y de investigación. Tutoría siendo un elemento clave en la parte de la asesoría académica y a través también del acompañamiento a los estudiantes, ¿no? Si bien el espacio de la asesoría académica entonces está diseñado para atender las dificultades de los estudiantes, pues lo que observamos en la realidad, lo que podríamos denominar el incidente crítico, es que muchas veces ese mecanismo no es tan funcional como debería de serlo debido a la falta de no poder, digamos, coordinar agendas entre estudiantes y docentes, no encontrar los espacios propicios y en ese sentido, bueno, pues esta parte de la multimodalidad nos permitiría
abrir un escenario alterno a la asesoría presencial a través de herramientas digitales, y de ahí el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que se plantea entonces en el proyecto? Pues justamente implementar una estrategia de asesoría académica a partir del diseño de una herramienta digital que pueda atender a los estudiantes del IEMS. En este sentido, lo que se pretende es utilizar inteligencia artificial generativa para poder brindar una personalización de la atención de la mejor manera posible, algo que también plantea el proyecto educativo, atender de manera individual a cada estudiante a partir de su contexto, de sus necesidades, de su historia, tanto de vida como académica, y en ese sentido, esta flexibilidad que puede llegar a tener la inteligencia artificial generativa puede encajar muy bien para cumplir esa función. Ahí ahora ya no, aquí está. Ok, entonces, perdón, me pasé, aquí está. ¿Cuál es la pregunta de investigación entonces? ¿Qué recursos de inteligencia artificial generativa se pueden incorporar en el diseño de una herramienta de asesoría académica para la enseñanza de la física con la finalidad de ofrecer una herramienta de apoyo personalizado para los estudiantes? Así como las preguntas específicas en donde se pretende analizar cuáles son las herramientas de IAG más adecuadas para poder generar estas explicaciones y soluciones paso a paso flexibles, ¿no? Y personalizadas. De igual manera, ¿de qué manera se pueden integrar los recursos de IAG seleccionados en el diseño de una herramienta digital? Y finalmente, ¿cómo se puede evaluar la efectividad pedagógica de este diseño? Los objetivos, pues naturalmente, son dar respuesta a estas preguntas de investigación a partir justamente del diseño de una propuesta de herramienta digital de asesoría académica personalizada. En este sentido, lo que se busca es aprovechar el potencial que tiene la IAG para adecuar los procesos de enseñanza, para adecuar la retroalimentación y las orientaciones que se puedan brindar a los estudiantes, de manera que, como decía anteriormente, podamos trasladarnos a un ámbito virtual en el que se pueda tener acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se pueda emular de alguna manera en otro escenario la atención personalizada que brinda el tutor de carne y hueso, vamos a decirlo, ¿no? Además, bueno, lo que se pretende también es llenar un vacío en la literatura al abordar el potencial de la IAG, pero desde una postura teórica más formal, porque evidentemente como una tecnología de reciente difusión pública, la mayor parte de los trabajos publicados hasta el momento tienen que ver más con los usos que se están haciendo, empezar a generar experiencia, pero todavía falta aterrizar esa experiencia a partir, insisto, de una base pedagógica más sólida, ¿no? En este sentido, el enfoque teórico que se propone para el trabajo es a partir del constructivismo, pero utilizando principalmente el concepto de la zona de desarrollo próximo, es decir, esta distancia que hay entre lo que puede hacer el alumno por sí mismo y lo que puede hacer a partir de el apoyo de una persona experta, en este caso, el apoyo de la asesoría académica, con la intención de llevar al estudiante a través de diferentes modalidades a que tenga ese logro, ¿no? Evidentemente, para lograr hacer esto, se requiere de un concepto que es el andamiaje, que es toda esta serie de elementos que va a facilitar ese paso de lo que puede lograr el estudiante por sí solo a lo que puede lograr con el apoyo del experto, ¿no? Este andamiaje tiene que ser adaptativo, tiene que ser algo no permanente, sino temporal, en el sentido de que se pueda ir retirando gradualmente, y aquí la inteligencia artificial generativa pues, es una herramienta muy poderosa para lograr hacer eso.
logrando identificar cuáles son los logros del estudiante, o proporcionándole retroalimentación adecuada y llevándolo entonces a que cada vez pueda lograr hacer más por sí mismo. Otro enfoque teórico importante en el desarrollo del proyecto es la teoría del actor red, que nos permite entender que todos los elementos que intervienen dentro de este proyecto son considerados como actantes en el sentido de no desvincular a la tecnología de la parte humana. Es decir, por un lado tenemos estudiantes, por otro lado tenemos docentes, por otro lado tenemos las herramientas tecnológicas, pero no están aisladas, sino que forman parte e interactúan de manera que el sujeto se transforma a partir del uso de la tecnología, pero también la tecnología se transforma a partir del uso del sujeto. En ese sentido, entonces, va a ser importante entender esto como un todo en constante interacción. La metodología propuesta tiene que ver con un diseño llamado investigación basada en diseño, que es un enfoque metodológico que parte de una situación problemática y empieza a generar propuestas de solución innovadoras, por supuesto en el camino, haciendo pruebas con respecto a esa idea, ¿no? Esta metodología se caracteriza por una serie de pasos, en donde el primer paso es un diagnóstico de la situación problema, en donde pues los investigadores tienen que adentrarse al contexto, identificar cuáles son las necesidades de los sujetos de investigación, y a partir de ahí empezar entonces a formular lo que se conocen como las conjeturas de diseño, es decir, de manera contextualizada, hacer una propuesta acerca de cómo afrontar esa problemática. Estas conjeturas entonces funcionan como la hipótesis para el desarrollo del diseño, que es el siguiente paso, pero un diseño, digamos, iterativo a través de ciclos, en donde se propone, se realiza, se prueba, se corrige, y así de manera reiterativa, ¿no? Hasta que finalmente, durante una fase de reflexión, pues se logra integrar la información y se propone pues generar nuevo conocimiento, ya sea teórico o práctico a partir de la evidencia. Y bueno, estas son las fuentes de consulta, digamos, como más generales que tengo. En realidad, como parte justamente de este diagnóstico que mencionaba anteriormente, junto con mi directora, el comité, hemos hecho una revisión sistemática de literatura. Aquí, digamos, la característica es que es una revisión de literatura en español, porque pensamos que es importante saber cuál es la información que está disponible ahí para los docentes pues de la región latinoamericana, que no necesariamente tienen que hablar inglés, ¿no? Además de que la traducción muchas veces conlleva una pérdida de significados. Entonces, bueno, nos enfocamos en la literatura en español. Encontramos 79 fuentes que se analizaron. Espero que ya en estos días esté listo el borrador ya para mandarlo a publicación. Bueno, no mandarlo a publicación, sino mandarlo a la revista a ver qué les parece. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu presentación. Ahora daremos la palabra a la comentarista, la doctora Leticia Ventura. Doctora, escuchamos. Gracias. Pues César, estás en súper buen tiempo en segundo semestre para poder como mirar y profundizar en varios aspectos que nos pone sobre la mesa, y como la titulación es por artículo, creo que luego la lógica es otra, ¿no? Porque uno trae siempre la elaboración de la investigación como tesis, ¿no? Pero te quiero plantear algunas cosas que me hace pensar tu documento y tu presentación de aspectos que sería importante profundizar. Cuando tú nos hablabas, nos iniciaste diciéndonos que te interesaba como atender el rezago en la física de Leyens, en la enseñanza de la física.
a mí mientras te iba escuchando, yo decía, pero él, ¿por qué identifica que esa es una necesidad? ¿Qué se lo está diciendo? Pero ya después al final me decía lo de la metodología, dije, pues sí, es que le está haciendo falta el diagnóstico que le permita identificar que esa es una necesidad. Bueno, ese sería un elemento, como trabajar en ese diagnóstico para sustentar que es una necesidad. Y si es una necesidad, hay dos actores aquí importantes. ¿Es una necesidad de los estudiantes o es una necesidad del profesor tutor? Entonces, estas son otras tareas que habría que revisar. Otro aspecto que me parece importante que revises es el diferenciar entre tutoría y asesoría. Son dos conceptos que se manejan de manera indistinta en el documento y sobre todo porque tú ya tienes muy focalizado de dónde lo quieres trabajar, que es parte de las actividades que desarrollan los profesores del IEMS. Entonces, te sugiero que ya caracterices, esto es algo que debe estar en algún documento de la IEMS, sobre cuáles son estas características que debe tener este acompañamiento tutorial, si no me equivoco, si no es que estoy usando también indistintamente el término. Entonces, ese sería un elemento importante para poder saber si realmente se puede responder desde ese espacio o no. Por otro lado, también pienso en si esta propuesta puede ser reconocida o desarrollada dentro del IEMS, pensando que si existen las condiciones para que se lleve a cabo. Si existen las condiciones, habría que argumentar cómo se podría desarrollar, es decir, que empieces un poco a imaginar, a visualizar cuáles son las posibilidades de uso a partir de tu propia experiencia. Por otro lado, creo que hay una parte que yo siempre sugiero, los estudiantes del doctorado de este programa tienen una característica importante que es un valor, que es su propia experiencia. Entonces creo que ahí hay algo que ahí todavía es importante recuperar sobre cómo tu propia experiencia te llevó a pensar que esto era una necesidad. Entonces, la argumentación todavía no se ha construido, pero tú nos puedes decir desde esta experiencia cuáles son los vacíos que tú encontraste para pensar que esto era posible o una necesidad que era necesario buscarle un cauce, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo, César, y muchas felicidades por este trabajo y también me da mucho gusto ver en estos programas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos a muchos profesores del IEMS porque nos está diciendo algo importante sobre una de las instituciones que va a ser fortalecida a través de estas investigaciones, ¿no? Muchas gracias, doctora Leticia. Bueno, César, pues me gustó mucho tu propuesta. Aplaudo que estés en segundo semestre y que tengas tantas cosas ya claras. Me gustó mucho la estructura y que lo que leí fue lo que presentaste, ¿no? Bueno, dicho esto, yo tengo algunas observaciones. Concuerdo con lo que señaló la doctora Leticia. Y también pudiera mencionar que me da la impresión de que el centro está en el estudiante, ¿no? Que te interesan el estudiante principalmente y con ello, pero a veces como que entiendo que es en sí mismo el proceso de enseñanza-aprendizaje y entonces es esta relación entre docente, estudiante, esta asesoría, este acompañamiento, ¿no? Entonces, quizás haría falta como precisar bien qué es tu objeto de estudio. Me queda claro que tu objeto de estudio no es la inteligencia artificial generativa, eso es una herramienta para lograr unas mejores prácticas, unas mejores habilidades, unos mejores hábitos en el estudiante. Pero justamente ahí me viene la pregunta, ¿no? ¿Qué temas te gustaría fortalecer en la enseñanza en el aprendizaje de la física, ¿no? Hay temas más abstractos, hay temas más prácticos, entonces creo que la definición sobre el tema es vital porque eso está vinculada con las habilidades que entonces te gustaría promover en este acompañamiento. Entonces, como lo puedes ver, es
van como encadenado, ¿no? Una vez que tú decides si tu foco está en el aprendizaje, o sea, en el estudiante, o si tu foco está en la enseñanza, bueno, la inteligencia artificial generativa va a ser una herramienta para facilitar o promover ciertas habilidades, ¿no? U otras en torno a ciertos temas. Me parece que quizá lo tengas claro, pero en el documento como que me surgían, ¿no? Esas dudas. Tu marco teórico me parece muy pertinente. Y bueno, ¿no? La teoría del actor red siempre es interesante verla porque le da a la tecnología un papel diferente a las teorías socioconstructivistas, las teorías del constructivismo social desde la tecnología. Se posiciona la tecnología, la posiciona desde otro lugar, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el marco teórico, lo que te va a posibilitar ver, ¿no? Sobre el tema técnico, pues un poco disco rayado, un poco lo que le comenté a tu compañera Marielia. Me preocupa si es accesible para todos los estudiantes, ¿no? Ese tema con afán de lograr una mayor acompañamiento y una mayor atención a ciertos estudiantes que ya presentan rezago, que podamos, sin quererlo, profundizar una brecha digital, ¿no? Profundizar desigualdades y entonces de nuevo, ¿no? Premiar al que tiene, premiar al que pues tiene la infraestructura, tiene el tiempo y otra vez castigar de cierta manera al que no lo tiene, no tiene la infraestructura, no cuenta con estos cables y fierros. Y entonces, bueno, es creo que una crítica que sería importante debatirla, ¿no? Si la misma institución, ¿qué ofrece al respecto, ¿no? Y también en esta, digamos, división entre si tu foco es la enseñanza o el aprendizaje, pues bueno, creo que también sería bien interesante conocer la formación de los docentes, ¿no? Su antigüedad, si tienen habilidades en torno a la tecnología, pero más que eso, pues cuáles son sus didácticas para la enseñanza de la física, ¿no? Con estas características que te menciono, que suele ser una asignatura, pues algo compleja en algunos momentos, pero también que tiene su utilidad muy práctica, ¿no? Creo que también, de nuevo, antes de depositar todas nuestras confianza y esperanzas en la tecnología, pues mirar un poco a nuestros docentes, ¿no? También cuáles son el tipo de didácticas que están realizando. Y si el foco está en el aprendizaje en los estudiantes, pues bueno, tienen características propias, ¿no? A lo mejor no es falta de interés, pero a lo mejor es falta de tiempo, ¿no? No trabajan, no pueden realizar las tareas, los temas no le parecen pertinentes, a lo mejor también en las edades. De nuevo, ¿no? Matizar un poco el alcance de la tecnología. Estoy seguro que esta herramienta que tú propones con este método, que creo que también es muy pertinente, el método que tú señalas, me parece que te va a arrojar información bien interesante y bueno, yo voy a estar encantada de seguirle la pista a ustedes tres para conocer cómo termina esto, pero igual nada más sería el caso de matizar y decir, bueno, la tecnología contribuyó, pero hay ciertas características tanto de docentes como de estudiantes que pueden frenar, ¿no? Incluso profundizar desigualdades como te mencionaba, ¿no? Me parece algo ambicioso, justo, porque planteas encuestas a estudiantes y entrevistas a docentes. Yo digo, ¿cuántos César, no? O sea, ¿cuántas personas te van a apoyar, no? Pero yo lo centraría, pero podría ser, si dices que por artículos, pues pudieras centrarte en un artículo en la mirada docente y el otro en la mirada estudiantil. Y insisto, me parece que a veces como que el título suena como que el centro es la inteligencia artificial generativa, pero insisto, por lo que yo leí, me parece que el centro es el estudiante y es tu preocupación, ¿no? No están aprendiendo lo que deberían y quiero apoyarles al respecto, ¿no? Y ver a la inteligencia artificial como una herramienta, pero sí enmarcada con estas condiciones, tanto de los docentes como de los estudiantes que pueden frenar o potencializar esta herramienta. Pero bueno, muchas gracias, César. De nuevo, felicidades y pues buen trabajo. Ahora vamos a continuar con la presentación de Jacqueline Bucio García.
que presentará su trabajo titulado Escritura académica asistida por inteligencia artificial generativa, mejores prácticas. Adelante, Jacqueline, te escuchamos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jacqueline Bucio García, soy estudiante del cuarto semestre de este doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. El comité que acompaña esta tesis es el doctor Maximino Matus del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Jordi Colobrans de la Universidad de Barcelona y la doctora María Eugenia Rodríguez Paz de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y este trabajo se titulaba así, pero iba dirigido a media superior, y a partir de la revisión del corpus ha adquirido un toque hacia el área de ciencias de la salud, y ahora explicaré por qué. Es el mismo trabajo que ustedes leyeron, nada más que el enfoque se ha ido hacia ciencias de la salud y veremos por qué. La pregunta que guía el objetivo general de este trabajo es identificar qué estrategias de escritura académica que se apoyan en inteligencia artificial generativa, que se han reportado en la literatura de un año desde el nacimiento de ChatGPT, que es el epítome de las herramientas de inteligencia artificial generativa, hasta noviembre de 2023, con la intención de usarlas como base para presentar lineamientos de formación docente. Antes era a docentes de media superior, pero con lo que se ha hallado en el corpus estoy dirigiéndolo hacia personas que se dedican, docentes del área médica y de ciencias de la salud. Entre los objetivos específicos, bueno, lo primero es realizar esta revisión sistemática que me permita identificar características, ventajas y limitaciones en la forma de usar escritura académica con este apoyo de inteligencia artificial. Y eso permitirá eventualmente hacer estos lineamientos, estas sugerencias de formación docente que yo espero aportar al área para poder mejorar o integrar o no, según el resultado de esta investigación, estas estrategias. ¿Qué es una revisión sistemática? Y creo que es una de las metodologías más incomprendidas en la época, porque requiere de un método y es un ejercicio técnico bastante preciso. Y a veces cuando se habla de revisión sistemática se piensa que es, o se confunde, yo creo, desde mi percepción, con una metodología snowball. Precisaré algunos términos de qué es una revisión sistemática. Primero, que estoy usando el método PRISMA en su versión 2020, que estoy usando la base de datos Web of Science con este intervalo de un año de investigación. La estrategia de búsqueda es la que pueden ver ahí, con el mayor número de artículos identificados, con la combinación ChatGPT más Grading, y aquí usé la base de datos Web of Science, y por supuesto muchos de los artículos están en inglés, contrario al colega que me antecedió. En este caso me parece de interés hacer una revisión más comprensiva, que abarque lo que se está haciendo, porque realmente se está escribiendo mucho, y poder aprender qué se hace en todos los lados, no necesariamente solo inglés, sino poder tener esta visión comprensiva y después ver qué sirve en efecto para el contexto latinoamericano y mexicano específicamente. Con esta estrategia de búsqueda identifiqué un total de 142 artículos al eliminar los repetidos, y cuando realicé una distribución por disciplina me di cuenta que casi el 90% de los artículos fueron realizados por el área médica, por alguna de las disciplinas del área médica. Esto coincidió con que mi trabajo cambió de media superior a enseñar la materia de informática biomédica, y por eso me vino pues muy bien, fue una coincidencia muy interesante que todos estos artículos me están diciendo cómo se está usando la IA Gen para la escritura en contextos médicos, y que actualmente estoy apoyando médicos de segundo año a usar inteligencia artificial. La materia de informática biomédica es una materia que se da entre dos profesores, alguien del área de informática y alguien del área de la salud, y en ese cuerpo académico apoyar a estudiantes para usar, en este caso, de la mejor manera la inteligencia artificial generativa. Con estos 142 artículos, esta lámina no espero que la lean, es simplemente para mostrarles cómo estoy trabajando el corpus a partir de una herramienta que se llama Zotero para el manejo y la gestión bibliográfica,
que me permite tener una clave de identificación para cada artículo, que es muy importante identificar la extracción que se va haciendo de datos, a qué artículo pertenece, y que estoy haciendo un análisis de categorías emergentes e identificación de las mejores prácticas y también de las que no han funcionado para tenerlas por contraste. Entonces, Zotero ha sido una herramienta para la gestión que me ha venido muy bien. Regresando a revisión sistemática, este es el esquema que se tiene que mostrar y que es realmente muy laborioso para decir cuáles artículos se quedaron en la investigación y cuáles no se quedaron o fueron separados por alguna razón, y especificar cada razón en cada uno de los casos en que se separó un artículo. A veces porque el artículo aparecen las palabras que yo busqué, pero en realidad no se refieren. Hay una discrepancia semántica en la identificación del título y se separa y se indica la razón. Todo esto técnicamente hay que describirlo, principalmente con este esquema, pero también a partir de que no solo lo debe realizar, no es aconsejable que lo realice un solo investigador, sino que se sugiere que sean 2, a veces hasta 3, en algunos casos más, porque Prisma tiene 27 ítems y, por ejemplo, el 9 indica cuántos revisores recopilaron los datos, cuántos cuántos investigadores formaron parte de esta selección y eliminación, o en el ítem 11, cuántos autores de la revisión evaluaron los sesgos, por ejemplo, de cada estudio. Entonces, Prisma es eso, una metodología muy técnica. Aquí les muestro, por ejemplo, si bien son 27 ítems, el ítem 13 se subdivide en 6 ítems. Entonces, son muchos puntos a informar y a reportar qué fue lo que se realizó con estas investigaciones. Entre los hallazgos preliminares, no he terminado la revisión de los 142 artículos, pero entre lo que se puede ver de los análisis que llevo es que en la parte positiva, la inteligencia artificial generativa en cuestión de escritura académica sirve para hacer informes médicos sencillos, sirve para hacer un diagnóstico de condiciones siempre y cuando éstas sean justamente sencillas, para hacer ciertas simulaciones educativas y sobre todo para detectar errores que son superficiales en la escritura médica. Pero hay mucha evidencia de que no está sirviendo para cuando se trata de interpretar casos complejos. Hay limitaciones en la oferta de soluciones personalizadas ya casos clínicos que se salen del estándar. Y limitaciones también en la enseñanza cuando se requieren análisis ya profundos del lenguaje o del contexto clínico. Entonces, lo que se observa de inmediato es una falta de profundidad y una función efectiva en la superficialidad, lo cual puede tener sus ventajas. Es decir, al conocer qué es lo que funciona y lo que no funciona de esos artículos publicados, es posible comprender cómo usar mejor la IA generativa. Y esto coincide con otras revisiones sistemáticas. Por supuesto, la que estoy haciendo no es la única, de hecho están de moda las revisiones sistemáticas. Y aquí hay una que me interesó mucho, tanto por la metodología que se usó, como por los resultados. Y traduje un pedacito de los resultados de las conclusiones y podemos ver, ellos concluyen que ChatGPT es útil para la investigación científica, para la redacción académica, gramática, claridad y coherencia, pero también en las limitaciones identifican inexactitud en problemas éticos, sesgo plagio, también ven potencial educativo en el ámbito de la salud, pero hay sesgos y carece de sensibilidad emocional. Esto pues nos parece muy evidente, pero había que mostrarlo con evidencia, que es lo que permite el método Prisma. Entonces, bueno, va coincidiendo con lo que he visto en otras revisiones sistemáticas. Sin embargo, pues la revisión no termina hasta que se termina. No puedo dar unos resultados finales hasta no revisar los 142. Y además de dar una salida en términos de lineamientos de formación docente, también quisiera dar una salida en términos de mostrar de manera más compleja las relaciones entre los elementos que se identifican en esta revisión sistemática. Esta base de conocimientos que estoy armando, espero mostrarla a través de una visualización dinámica de datos, porque los hallazgos no son lineales, se relacionan unos con otros de formas que no son sencillas de plasmar a veces en la misma redacción. Entonces, elaborar una base de conocimiento que tenga una salida dinámica y fluida me parece otra forma de mostrar los datos y de aportar a que docentes puedan consultar estas estrategias que sí son eficientes y las que no lo son y por qué, y llegar a un punto basado en evidencia. Y aquí también
uso el enfoque translacional para llevar de lo que se publica a una parte muy práctica que son los lineamientos de formación docente. Y estas son las referencias que he ocupado con metodología de Snowball, esta sí, más las 142 que corresponden al corpus de la revisión sistemática identificada a través de la revisión en web Scopus. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Y ahora damos la palabra a la doctora Leticia Ventura Soriano. Doctora, escuchamos. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, Jacqueline. Conozco un poco el trabajo y sabía de este cambio, este giro que se había dado, y lo cual es muy pertinente por el espacio en el que estás. Y siempre es muy enriquecedor como ver toda esta revisión sistemática de trabajos que a todos los académicos nos encanta, ¿verdad? Saber qué está pasando en toda esta discusión. Sin embargo, hay un aspecto, Jacqueline, que considéralo con un sesgo por la experiencia que tengo en la formación docente, que tiene que ver con otras discusiones, ¿no? Donde no logro entender muy bien cómo se encaja todos estos resultados y análisis del uso de la IAG con la formación docente. Creo que el trabajo que estás desarrollando ya tiene una aportación importante si nos dice cuáles son las distintas formas y elementos que te arroja el análisis de esto. Creo que hasta ahí ya da, o sea, ya te va a dar algo importante. Y ya posteriormente habría que pensar en cómo se articula con la idea de formación docente, pensando que es un campo muy peculiar y muy característico y que tiene elementos diferenciales dependiendo qué estamos buscando resolver con esta formación. Los docentes, los artículos que tú revisas probablemente, pues tiene una caracterización de docentes que habría que indagar si, o sea, más bien, ¿qué queremos responder? Aquí un poco pensando, igual que en el caso anterior de César, que pensemos en cuál es la necesidad que se busca resolver con estos elementos o planteamientos de la formación docente, y pensada sobre todo desde la necesidad real y no que nosotros querramos responder a algo que estamos intuyendo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaría haciendo falta? Pues esta argumentación de la necesidad. Pero yo creo que el trabajo por sí solo, ese análisis, ya tiene una aportación importante, que lo otro podría ser un segundo artículo o una segunda tarea, donde probablemente desde el espacio que ocupas actualmente en este seminario, tú puedas entrevistar a algunos docentes, identificar pues algunos rasgos, características, necesidades de la formación docente. Ahí como que hay un pendientito que es la formación docente, ¿no? Pues muchas felicidades, Jacqueline. Siempre ha sido un gusto leerte. Gracias, doctora Leticia. Muy bien. Pues, Jacqueline, me pasa un poco lo que le comentaba a Marielia. Yo vi este documento, pues, muy bebé, hace mucho tiempo. Y pues bueno, ha tomado otro giro, ha tomado otro acento. Y bueno, la presentación que hiciste me dejó mucho más claro que el documento, ¿no? Entonces, bueno, te felicito por la presentación. Y de nuevo, como lo comenté en un inicio y va para los tres, pues bueno, tomen en cuenta que yo, todas mis observaciones están basadas en el documento y que entiendo que el documento tiene limitaciones, fue muy cortito, tres páginas, entonces tómenlo con pinzas, lo que les puedo comentar. Pues bueno, se me hace muy interesante justo este giro hacia el ámbito médico, sobre todo porque toda esta inversión en la tecnología, en la inteligencia artificial y en la tecnología en general siempre ha estado como en ese lugar, en ese centro, y me parece que es muy pertinente lo que planteas. Sin embargo, me quedé con la duda, en el documento habla sobre artefactos multimodales, y no me quedó claro como a qué te referías por eso, ¿no? Y de igual manera, un poco también me pasa lo mismo cuando hablabas de la escritura académica, que un poco ya lo fuiste precisando en la presentación, ¿no? Decías que eran como informes,
O sea, tienes como una serie de elementos que estás englobando en la escritura académica, pero creo que sería bueno como precisarlo. Y también, de nuevo, un poco lo que le señalé a César, me llama la atención cuáles son estas habilidades que buscas promover en los docentes en apoyo. O sea, entiendo que estás interesada en que ellos usen la inteligencia artificial generativa, pero yo digo, sí, pero ¿para qué? ¿No? O sea, ya después te digo, en la presentación como que ya me fue quedando un poquito más claro, pero digo, formar a un docente en inteligencia artificial generativa, bueno, ¿para qué y por qué? ¿No? ¿Por qué es necesario? ¿Qué habilidades va a potencializar? ¿No? Hay expertos en la tecnología que dicen, bueno, pues la tecnología siempre nos va a ayudar a potencializar ciertas habilidades, ¿no? Y hablan de tecnología a todo artefacto que tenga conocimiento científico, ¿no? Los lentes, pues, potencializan nuestra vista, ¿no? Los audífonos, pues, nuestros oídos. Y mi pregunta es, bueno, la inteligencia artificial generativa, enseñarle a los docentes qué va a potencializar, ¿no? ¿Qué es lo que, para qué formarlos, ¿no? Y también, justamente ahí, poco a poco lo fuiste como aclarando, cuando hablas sobre ya los resultados, sobre estas evidencias, sobre esas áreas de oportunidad y limitaciones. Pues ya sabes, yo soy un poco la Grinch de la inteligencia artificial. Entonces, cuando escuché, ¿no? Esto de las limitaciones, que, pues bueno, que seguramente pueden seguir trabajando al respecto, pero creo que va en contra de toda esta optimismo desmesurado, ¿no? De que, bueno, la inteligencia ya va a ser tu médico, y justamente los psicólogos se están presentando como muchos problemas del gremio médico, ¿no? Es que ya le están pidiendo ChatGPT porque ChatGPT no duerme y le puede preguntar a las 3 de la mañana y me da consejos, ¿no? Entonces, o sea, lo que tú estás diciendo me parece que es oro molido, ¿no? Es decir, cuidado, o sea, las investigaciones están diciendo que sí ayuda, por lo menos en el ámbito médico, de manera muy superficial, y como tú también lo dices, ¿no? Que ha de tener sus puntos a favor y puede ayudar, pero, pues bueno, ya análisis como más en fino, todavía le falta, ¿no? No sabemos cuánto, si mucho o poco, pero todavía, al momento todavía le falta, ¿no? Entonces, me parece que es un trabajo muy, muy pertinente, y creo que también, pues bueno, eres como la apóstol para explicar esta revisión sistemática, porque sí, creo que hay como gran confusión al respecto, y el método Prisma, ¿no? Entonces me parece que bueno, salvo lo que comenté, me parece que tu trabajo pues va ahí muy bien, y pues de igual manera estaré muy interesada en saber más sobre tus avances. Pues bueno, eh, pues a continuación vamos a seguir con la ronda de presentaciones, y a continuación presentamos a Miriam López Carmona, que presentará su trabajo titulado Inteligencia Artificial Generativa aplicada a las ciencias experimentales en el nivel medio superior de la modalidad en línea en la Ciudad de México. Miriam, te escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, como ya mencionó la doctora, voy a presentar los avances de investigación de este proyecto titulado Inteligencia Artificial Generativa aplicada a las ciencias experimentales en el nivel medio superior en la modalidad en línea en la Ciudad de México. Estoy en el cuarto semestre y la opción de titulación es por medio de 2 artículos. Mi comité asesor está conformado por la doctora Marielena Chávez Solís, la doctora Esther Labrada Martínez y el doctor Eric Carvajal de Gante. Como introducción y planteamiento del problema, pues conocemos que en la actualidad hay un gran avance tecnológico. Esto ha permitido que exista una formación o educación en línea o a distancia. Tal es el caso de Prepa en Línea CEP, que en ella me desenvuelvo ya desde hace mucho tiempo como asesor virtual en el área de ciencias experimentales. Sin embargo, he notado como problemática que el uso de experimentos o de prácticas de laboratorio es muy difícil y también tiene pues muchos riesgos, ya que puede favorecer el plagio. Para ello,
También se han utilizado simuladores y actividades prácticas que se hacen en video, pero que no siempre cumplen con las necesidades de los aprendizajes esperados. Es por eso que una de las opciones que podría subsanar este problema es la incorporación de la inteligencia artificial en esta área. Sin embargo, esto tiene tanto beneficios como riesgos, por lo cual resulta importante evaluar el impacto de la inteligencia artificial en el área de ciencias experimentales de prepa en línea CEP. Como justificación tenemos que, como ya lo comenté, en prepa en línea CEP existe una situación bastante buena respecto a que puede llegar a diferentes contextos. Es una educación gratuita y de calidad. Sin embargo, en los módulos 14, 15 y 16 existe esta deficiencia para poder lograr el aprendizaje por medio de prácticas y actividades de laboratorio. Es por eso que la IA generativa puede tener una buena opción de utilización. Sin embargo, como ya lo comenté, es necesario conocer las aplicaciones, ventajas, desventajas y perspectivas para su utilización. Como objetivos tenemos como objetivo general identificar los usos de la inteligencia artificial para la enseñanza de las ciencias experimentales en prepa en línea CEP. A partir de ahí se desprenden 4 objetivos específicos que han sido la guía para la realización de este trabajo y que voy a detallar cuando vea la metodología y los resultados. En el marco teórico, parte de los aspectos y conceptos más importantes que he integrado a mi documento incluyen la educación en línea, los entornos virtuales de aprendizaje, el nivel medio superior en línea, la modalidad de prepa en línea CEP, la enseñanza-aprendizaje de las ciencias experimentales en línea y la inteligencia artificial en la educación. En la metodología se utilizó un enfoque mixto no experimental de corte transversal. Una primera fase la consideré una fase exploratoria que tenía como finalidad la búsqueda de material bibliográfico, y esto se realizó por medio de una revisión sistemática por medio del método Prisma. Como ya lo comentó mi compañera Jacqueline, tiene ciertas características que pues se utilizaron para la realización de este trabajo. En la segunda fase se realizó la aplicación de encuestas a asesores virtuales de prepa en línea CEP y también a docentes de pilares. En ambos casos se obtuvieron muestras estadísticamente representativas. A partir de los resultados obtenidos, se aplicaron estadísticas descriptivas en un primer momento y posteriormente se aplicaron estadísticas no paramétricas por medio de la prueba de chi cuadrada de Pearson. Aún queda pendiente la última etapa que corresponde a la consulta de expertos utilizando el método Delphi. Los resultados los voy a dividir en 3 artículos que se han escrito respecto a lo obtenido. El primero se llama Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en Ciencias Experimentales en la Educación Media Superior en la Ciudad de México, que fue enviado a la revista CPU y que pues se solicitaron algunos cambios, ya se volvieron a enviar y pues ustedes saben que así es el proceso. En estos resultados se obtuvieron que la inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la educación. También se encontró que existe un constante desarrollo de artículos del tema y por eso es importante seguir explorando bases de datos y estudios para ampliar el conocimiento. En el nivel internacional se utilizó la plataforma o el buscador de Scopus para rastrear los artículos relacionados con el tema y principalmente se encontraron investigaciones, o la mayoría se enfocan mucho a la predicción de calificaciones por medio de redes neuronales. También integran la tutoría inteligente, el aprendizaje automático y la incorporación de la IA al aprendizaje STEM. A nivel nacional se utilizó el buscador Google porque necesitábamos referenciarnos a la Ciudad de México y en realidad se encontraron muy pocas investigaciones primarias, es decir, investigaciones que utilicen métodos de inteligencia artificial. La mayoría de las investigaciones, como es este caso, se enfocan mucho a la revisión de la bibliografía.
En el artículo número 2 se llama Inteligencia Artificial en los asesores virtuales de ciencias experimentales de PREP y INESEP. Aquí encontramos que los asesores virtuales manifiestan que las herramientas y aplicaciones más utilizadas para la enseñanza incluyen simuladores y laboratorios virtuales, aprendizaje adaptativo, búsqueda y referencia de información, comunicación y colaboración, diseño de materiales y algunas otras aplicaciones para generar información, entre otras. También ellos consideran que la inteligencia artificial puede facilitar el plagio de información, ya que en muchas ocasiones solamente se pide la respuesta por medio de algún prompt y se copia y se pega en las actividades que se entregan. Finalmente, consideran que es muy importante tener una reglamentación para el uso de la inteligencia artificial en las actividades de PREP en línea SEP. En el tercer artículo, que se llama Integración de la inteligencia artificial en el apoyo docente de pilares para estudiantes de prepa en INESEP en ciencias experimentales, está en revisión por el comité de titulación y se prevé que se pueda enviar a la revista latinoamericana de estudios educativos. En lo más importante fue que los docentes manifestaron que los aspectos positivos incluyen predecir y mejorar la enseñanza de las ciencias en línea. También la IA puede apoyar a los estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. Permite visualizar conceptos abstractos en ciencias experimentales, además de facilitar la adquisición de conceptos científicos complejos. En el aspecto negativo, consideran que promueve un aprendizaje superficial y provoca la falta de pensamiento crítico, que es uno de los aspectos que se evalúan en la rúbrica, además de la creatividad en la solución de problemas. Como conclusiones, tenemos que en el primer artículo se desprende que la inteligencia artificial puede ayudar a la personalización del aprendizaje, también en la gestión académica, y puede proporcionar herramientas como la realidad aumentada, la realidad virtual, que permite un aprendizaje en entornos inmersivos. En el segundo artículo tenemos que dentro de las ventajas que se mencionan es la rapidez en la búsqueda de información y las desventajas, el uso deshonesto de la información entre los estudiantes. También existe una preocupación de los asesores virtuales por la deshumanización de las actividades académicas y la sustitución de los docentes. También se agrega la falta de integridad académica que genera el uso de la inteligencia artificial y me manifiestan que se requiere un manual para el uso de la IA. Finalmente, en el tercer artículo, los docentes de pilares manifiestan que el uso de la IA puede fomentar la deshonestidad académica, la falta de pensamiento crítico y de creatividad y la disminución en el logro de los aprendizajes esperados. Y bueno, con esto les muestro mis referencias. No son todas porque, como ustedes saben, las revisiones sistemáticas incluyen mucha información, pero bueno, son algunas de las que se utilizaron. Es todo. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Doctora Leticia, le escuchamos. Gracias. Pues felicidades, Miriam, por todo este trabajo que ya has desarrollado. Es un trabajo amplio y que ya tiene como muy claras muchas cosas. Sin embargo, creo que hay que regresar todavía a la construcción de objetivos. Si observas, tu objetivo general es muy similar, aunque le faltan unos elementos, al primer objetivo específico. Entonces, está sobrado ese objetivo específico y habría que, pues sí, replantear un poco estos objetivos. Aunque tú ya vas avanzando en el trabajo, es importante que esto también vaya modificándose, se vaya afinando. Lo que les comentaba cuando les he dado clase es eso, ¿no? Que hay que ir revisando otra vez nuestros objetivos para ver si sí estamos marchando por ahí o si hay que replantearlos porque descubrimos otra vía por donde llevar el trabajo. En realidad tengo muy pocas observaciones. Una es, pero me parece que es fundamental el tema de los objetivos y relacionado con los objetivos está tus sujetos con los que trabajas, que se deberían visualizar precisamente en tus objetivos. Si van a estar presentes, si vas a considerar a los estudiantes y a los asesores virtuales, podrías hacer un objetivo para cada uno de ellos, podría ser, o articuladamente, ¿no?
pero que desde los objetivos nosotros sepamos con quiénes vas a abordar este trabajo. Una sugerencia, Emilia, ya saben que todo esto ustedes lo siguen discutiendo con su comité y con sus propios directores de tesis. Y por otro lado, algo que estoy muy segura que tú lo tienes, pero es parte de mi desconocimiento sobre tu tema, es por qué por un lado está la prepa en línea y por el otro está los pilares. O sea, ¿cuál es la articulación entre estos dos o por qué estás trabajando con estos dos? Es un desconocimiento mío, pero no me lo aclara el documento ni la presentación. Entonces, en mi desconocimiento, yo pienso que son como dos cosas distintas, ¿no? Y probablemente no. Entonces, ahí esto, incluso para próximos comités, que tú le puedas dar esta información a quienes te leen, de por qué están vinculados estos dos escenarios. Y bueno, en realidad esos son todos los comentarios que tengo sobre tu trabajo, Miriam. Muchas felicidades. Me parece que tienes muchísimo, igual que todos los compañeros. Y pues antes de cerrar, quiero felicitarles porque la verdad es que da mucho gusto revisar y escuchar este tipo de trabajos donde uno ve que los estudiantes realmente están comprometidos con lo que están haciendo y hay un avance significativo sobre ese trabajo. Muchas felicidades para ti y para todos los que presentaron el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora. Miriam, pues bueno, de nuevo creo que has avanzado mucho en el camino y de nuevo también tuve la suerte de haber leído tu trabajo en un momento muy inicial y me es grato como valorar el gran avance que tienes. De nuevo, pues voy a hacer mis observaciones del documento que yo revisé. Y bueno, un poco a lo mejor te va a sonar como eco lo que ya he comentado a tus compañeros y compañeras. De nuevo, no me queda claro para qué promover la inteligencia artificial generativa, para qué habilidades, ¿no? Puede ser, hay menciones sobre algo de plagio, la deshonestidad académica, pero ¿qué es lo que yo quiero promover con esta herramienta? No sé, a lo mejor un pensamiento más analítico, un pensamiento crítico, a lo mejor incluso la misma creatividad, sobre todo porque es la enseñanza de ciencias, ¿no? Y igual que le comenté a tu compañero César, pues bueno, las ciencias son muchas disciplinas, ¿no? Y creo que cada una tiene su especificidad y su reto, y también las potencialidades con las cuales tú puedes aprovechar la inteligencia artificial generativa. Entonces me quedo pensando, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué bloque incluso? ¿Qué semestre? ¿No? Igual no conozco mucho sobre prepa en línea CEP, pero sí entiendo que hay bloques y que hay semestres y que también las asignaturas están agrupadas de otra manera, ¿no? Entonces, también un poco conocer por qué es importante que los docentes utilicen esta inteligencia, si alguien los ha capacitado, si es obligatorio su uso, ¿por qué? O sea, ¿por qué es justo necesario que ellos lo sepan, ¿no? Yo podría tener elementos para señalarlo, pero creo que ahí tú partes de que es necesario, ¿no? O que es pertinente, pero quizá en tus mismos, como una breve justificación sobre por qué ves esta necesidad, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Me falta como conocer más por qué es tan necesario para los docentes. También me parece que cuando mencionas que en uno de los objetivos, también creo que coincido con la doctora Leticia, creo que tus objetivos pueden afinarse aún más. Ahí tienes un objetivo que menciona que reconocer las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial generativa de acuerdo a los expertos en el tema. Pero yo me quedo pensando, ¿quién puede ser más experto que el mismo docente? ¿No? El docente es quien, a pesar de todo, tiene un gran conocimiento sobre su materia y sobre el uso de la tecnología, y es otra vez como creer que el conocimiento experto siempre tiene que venir de otro lado, ¿no? O sea, que el docente tiene un montón de conocimiento y pone a prueba un montón de habilidades, y a pesar
de todo los estudiantes aprenden y se siguen posibilitando avances en el ciclo, y sobre estas condiciones estructurales de infraestructura, los docentes logran sacar adelante, se promueven aprendizajes significativos. Entonces, como que un poco, no sé, esto ya lo verás tú con tu comité, pero no demeritar, sino no echar en saco roto la misma experiencia que los mismos docentes han acumulado en este sistema, y que quizá también su perspectiva sobre el uso de la inteligencia artificial generativa te pueda dar luz, ¿no? Sobre por qué no la están usando o por qué sí, y si sí, cómo, ¿no? O sea, un poco como con mente de principiante, acercarte a los docentes y saber cómo lo están haciendo, ¿no? Más que alguien desde muy lejos, un experto te diga, sí, es que los docentes tienen que hacer esto. Bueno, o sea, pero los docentes están ahí en terreno, ¿no? Ellos a pesar de todo, pues hacen un gran esfuerzo por sacar adelante bajo las condiciones que día a día se les impone. Sobre el método, pues de nuevo, mencionas encuestas para docentes y estudiantes. Pues son dos perspectivas bien distintas, ¿no? Lo que te puede decir un docente a lo que te puede decir un estudiante. Insisto, ¿no? Quizá pudiéramos centrarnos en un solo actor, pero bueno, eso lo dejo como manera de reflexión. Igual el marco teórico no me quedó claro en el documento, el marco teórico. Y de nuevo esta preocupación que también expuse para tus compañeras, me quedo pensando en cómo promover este tipo de herramientas en esa doble filo de que acabemos profundizando brechas, ¿no? Ahí existentes, ¿no? Sobre el uso de estos instrumentos. Pero de manera general, pues bueno, esos serían mis comentarios, Miriam, y de nuevo, pues me da mucho gusto ver todo lo que has avanzado en relativamente corto tiempo. Pues bueno, muchas gracias, y vamos pues les agradecemos a los estudiantes por sus presentaciones, y también agradecemos la participación de la comentarista, la doctora Leticia, y así como la asistencia es muy grato ver a personas que no son ni ponentes, ni comentaristas, pero que están aquí, ¿no? Escuchando los trabajos de sus compañeras y compañeros. Me da mucho gusto verles. En este octavo coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Reitero nuestro agradecimiento y buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias.